El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Adopción de medidas en las empresas para la sostenibilidad de la actividad productiva con perspectiva de género en el marco de la pandemia. Este es parte de una serie de webinars que se han venido realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial, movilidad de personas, calidad, financiamiento y medio ambiente. Si nuestros participantes tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, le solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. En estos momentos cederemos las palabras a Rita Cassisi, quien es coordinadora del programa ONU Mujeres, para que nos dé la bienvenida a este webinar. Muchas gracias. Un saludo a todos y a todas. Es un placer para ONU Mujeres darle la bienvenida a esta serie de 4 webinars con MINEC. Y para ONU Mujeres esta cooperación busca, digamos, el apoyo al desarrollo de conocimiento y el fortalecer los procesos de formación y de organización empresarial con enfoque de género en el marco de nuestro programa regional Mujeres, Economía Local y Territorio, MELIT. MELIT es un programa de empoderamiento económico de las mujeres que se implementa en El Salvador, Guatemala y Honduras con el aporte de la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo. ¿Por qué? Porque invertir en el empoderamiento económico de las mujeres es fundamental para ONU Mujeres, para hacer realidad los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Y también por establecer caminos directos hacia la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. El empoderamiento económico potencia la productividad e impulsa la diversificación económica y la igualdad de ingreso, y este puede ser facilitado si los servicios financieros y no financieros se acercan a las personas y aumentan su calidad y cantidad. Por eso consideramos clave los partenariados con los sectores públicos y privados que intervienen en el ecosistema empresarial. Empoderar a las mujeres, pero requiere grandes esfuerzos en diversas dimensiones, como la inclusión financiera, la formación, los sistemas nacionales de cuidado, la redistribución del trabajo no remunerado que en su mayoría hacen las mujeres, y la promoción de la capacidad empresarial es uno de los caminos fundamentales para nosotros. Los negocios de las mujeres a menudo enfrentan dificultades específicas para acceder al mercado, debido a que su actividad tiende a desarrollarse en ecosistemas financieros y sociales muy limitantes. Por tanto, la implicación del sector privado en la lucha por la igualdad de género es esencial. El papel de las empresas va más allá de la responsabilidad social corporativa, implica formas innovadoras de organizar el trabajo, de integrar la diversidad en la conformación de los equipos de trabajo, la cartera de clientes, la base de proveedores. Por estas razones, las alianzas y las cooperaciones entre diferentes actores son pasos importantes para abordar los grandes desafíos que nos presenta la emergencia del COVID-19, que ha aumentado la desigualdad entre personas, entre territorios, entre países, entre regiones. El asombroso impacto del COVID-19 en los sistemas socioeconómicos y de atención de salud nos ha puesto de relieve la fragilidad de la sociedad basada en la desigualdad de género. Por ende, las acciones coordinadas y centradas en la solidaridad es crucial para reconstruir mejor a partir del COVID-19, transformando nuestras sociedades en más igualitarias, inclusivas y sostenibles, en las que la igualdad de género es una fuerza impulsora que da forma al diseño de política, de programas de desarrollo y de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por la atención y buen seguimiento a todos y a todas.
Agradecemos las palabras de Rita Cassisi y el apoyo a este webinar que hoy se va a desarrollar. Este webinar será impartido por dos especialistas, Aide Trigueros y Jesús de la Peña. Y antes de entrar a la ponencia de cada uno de ellos, me permito presentarle la reseña de nuestro primer panelista. Jesús de la Peña es profesional con más de 20 años de experiencia en el campo de la cooperación internacional y desarrollo sostenible. Es experto en objetivos de desarrollo sostenible, planificación, gestión e implementación, así como de seguimiento y evaluación de programas y proyectos. Ha trabajado en el sector no gubernamental en Colombia con la ONG de Paz y Cooperación, en Paraguay como representante de la ONG española Movimiento por la Paz, en el diseño e implementación de programas y proyectos para el desarrollo social, productivo y sostenible. Fue funcionario internacional de las Naciones Unidas en la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Se ha desempeñado como coordinador subregional del programa IPEC de la OIT en Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, y como asesor técnico principal del programa IPEC de la OIT en El Salvador. Desde el 2016 fundó y es director ejecutivo de la empresa consultora Con Sostenibilidad. Y paralelamente a esto ha sido consultor especialista para distintos organismos internacionales. En este periodo ha trabajado con distintos aspectos de sostenibilidad para el sistema de las Naciones Unidas, más concretamente para la FAO, el PNUD y ONU Mujeres, así como su participación en el sector privado con Fundazúcar, Impact Hub, Grupo El Progreso y Grupo del IMAI. En estos momentos cedemos la palabra a nuestro primer panelista, Jesús de la Peña. Gracias, muy buenos días. ¿Se me escucha y se me ve? No debo compartir la pantalla, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días, lo escuchamos y vemos también la presentación. Perfecto. Gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a ONU Mujeres y al Ministerio de Economía la invitación a participar, y realmente es un gusto poder compartir esta actividad con Aide de Trigueros, profesional que conozco desde hace años y que tiene una dilatada carrera en los temas de sostenibilidad. Para comenzar, básicamente, lo que pasa desde el mes de febrero o marzo de este año en nuestras vidas, tanto personalmente como profesionalmente como empresarialmente, se llama COVID-19. De hecho, el otro día hablaba con el director de una asociación profesional. Aquí lo que hizo el COVID fue borrar de la mesa todos los temas y quedarse como el único tema. Entonces, desde el mes de marzo de este año, básicamente nuestra situación se resume en COVID-19. Ha tenido un impacto. Probablemente esta lámina es muy corta, pero básicamente para mí los 4 impactos importantes que generan con el COVID en términos generales y desde una visión empresarial es que básicamente lo primero que ha hecho es ha cambiado nuestra normalidad de funcionamiento como personas y como empresas también. Ha cambiado, ha hecho revisar de producción, de servicios, porque el segundo impacto que ha tenido es que ha reducido o ha anulado la producción o la provisión de servicios. De hecho, estuvimos unas largas semanas confinados con el gran porcentaje de empresas del país cerradas
y ahora estamos en esta reapertura que básicamente aún reduce la producción que se hacía antes de la pandemia. Ha cambiado también la temporalidad de las cosas. Desde ir a un banco es distinto que a principios de este año, lo que nos cuesta, los tiempos que destinamos, tanto personal como profesionalmente, a las cosas, y también han cambiado nuestros roles. Hemos asumido nuevos roles. De hecho, de eso les hablará más concretamente ahí en la siguiente ponencia. Y por último, a las empresas les ha forzado a acelerar la búsqueda de nuevas formas de producción y provisión de bienes y servicios. Como hemos podido ver todas y todos, muchas empresas que no tenían muy desarrollados sus canales digitales lo han tenido que hacer en 15 o 20 días para poder vender su producción o lo que distribuyen, y además la realidad que ha generado el COVID también ha obligado a las empresas a buscar nuevas formas de actuación. Pero yo siempre digo que evidentemente el COVID ha llegado, genera un impacto y ha cambiado nuestra normalidad, pero en el mundo antes del COVID, antes del mes de febrero de este año, estaban pasando cosas que siguen pasando. O sea, lastimosamente el COVID no las ha borrado, solo las ha borrado de la agenda y de nuestras conversaciones, pero de la realidad no las ha borrado. Básicamente veníamos con un planeta estresado, con unos niveles de contaminación importantes, con impactos del cambio climático en niveles de desertificación y de deshielo de los polos. En el 2025, el 30% de la población mundial vivirá en zonas de escasez de agua o que no hay agua. Hemos entrado en un proceso de industrialización feroz que genera impactos sociales y ambientales importantes. Cada vez tenemos un mayor impacto de los distintos fenómenos, inundaciones, tormentas y demás, y tenemos un planeta estresaría en una acción. Y por otro lado, también en el mundo, y esto también se ha visto, se sigue viendo evidentemente, los cambios ambientales han tenido un impacto, del cambio climático, ha tenido un impacto en la obtención y producción y el rendimiento de la materia prima. Se habla que en el 2050 nos podemos quedar sin cacao, por ejemplo, y sin otras muchas especies, que los rendimientos de distintas plantas son menores porque han cambiado los ciclos de lluvia, y entonces todo esto evidentemente está afectando a la producción y a las empresas. Por otro lado, se venían construyendo acuerdos internacionales. En el año 2015 se aprueba la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, básicamente un instrumento de gobernanza global que genera 17 metas, 16 temáticas con distintos temas que afectan al desarrollo y a la sostenibilidad del planeta a largo plazo, y luego cada vez más se van generando para las empresas nuevas exigencias, por ejemplo, como la Unión Europea en materia medioambiental, en materia sociolaboral, y en este caso afecta a las mujeres también, que requieren a las empresas generar transformación en sus modelos de producción. Por otro lado,
también teníamos y seguimos teniendo las empresas exigencias de nuestras cadenas de valor, desde exigencias que tienen que ver con las condiciones laborales, trabajo infantil, explotación y demás, hasta con condiciones medioambientales para que nos puedan comprar y ser parte de esa cadena de valor. También en este último tiempo, y las redes sociales y nuestras nuevas formas de comunicación tienen un alto impacto en esto, tenemos un auge de compradores conscientes que exigen que los productos sean producidos de una forma sostenible y responsable. Y evidentemente a las empresas que no lo hacen pues pueden tener consecuencias por ello. Existe también una mayor contraloría social, hay un mayor número de organizaciones, de consumidores sociales y demás que ven cómo las empresas producen y proveen sus servicios, y además ahora con las redes sociales es mucho más fácil. Todos tenemos un medio para difundir información. Por otro lado, hay una actualización constante en el marco regulatorio con los temas sociolaborales, sociales y ambientales que requiere también a las empresas adecuarse a esto, y ya desde hace tiempo, y ahí Aide también nos podrá hablar más específicamente de esto, ha habido distintos procesos en el país, evidentemente fuera del país también, de transformación productiva, cómo las empresas buscan formas más responsables y más sostenibles de producir, de distribuir sus productos o de prestar servicios. Y esto básicamente a lo que lleva a las empresas es a la necesidad de darle on a la sostenibilidad, de darle on a estrategias que permitan la perdurabilidad económica, social y ambiental de las empresas. ¿Y qué entendemos mínimamente solamente esta definición? ¿Qué entendemos por sostenibilidad? Pues básicamente sostenibilidad es el modelo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Básicamente se divide en tres ámbitos dentro de la empresa: la sostenibilidad económica, y muy vinculada a esta, la sostenibilidad medioambiental y social. Y dentro de lo social irían incorporados los temas de género, básicamente. ¿Cómo incorporar entonces la perspectiva de género a las empresas? ¿Cómo incorporar la perspectiva de género a estas estrategias de sostenibilidad de las empresas? Y básicamente existe un instrumento generado por ONU Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas en el año 2010, que se llaman los Principios del Empoderamiento de las Mujeres. Básicamente es una iniciativa que se puso en marcha en el 2010 y ahora hay en torno a 4.000 empresas adheridas en El Salvador, y parte del principio de que la igualdad de género es un buen negocio. Y ahora lo veremos más adelante en la presentación, cuáles son los beneficios concretos que genera en las empresas la incorporación del género. Básicamente, los webs lo que pretenden es generar, como les decía, rentabilidad y sostenibilidad a las empresas que adoptan y promueven políticas de igualdad de género en su propia actividad, en las cadenas de valor y en las comunidades de las cuales tienen como foco en su actividad. Básicamente, los principios, los
estos principios de igualdad y de que las empresas que los adoptan y son signatarias de ellos deben de liderar y los temas de género deben de gestionarse y de promoverse desde los más altos niveles de la empresa y, por lo tanto, liderados con compromiso y con un enfoque de derechos humanos la gestión de la empresa, asegurando, por un lado, un trato justo en el trabajo, sin ningún tipo de discriminación, buscando alternativas a la salud, el bienestar y la seguridad del público interno, con un enfoque, evidentemente, teniendo en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres y cómo esas diferencias deben de generar distintas alternativas en algunas ocasiones. También el cuarto principio tiene que ver con educar y formar para la igualdad de género, como la empresa forma a su público interno y también puede ayudar a formar y a sensibilizar sobre estos temas a las comunidades también sobre las que actúa. Desarrollar con una perspectiva de género constantemente en las distintas áreas y departamentos de la empresa, la cadena de suministros, no solamente quedarse en la empresa, somos parte de una cadena de valor, pues la cadena de suministros, poder tener una incidencia sobre ella. Y también en las prácticas de marketing y comercialización de los distintos productos. Como antepenúltimo, como sexto principio, es que básicamente se promueven estrategias de género comunitariamente. Las empresas suelen tener estrategias de responsabilidad social, empresarial o corporativa y cómo incorporar a estas los temas de género. Y por último, básicamente las empresas deben de promover transparencia frente a estos temas, realizar una evaluación de cómo se van desempeñando e informar a las distintas partes interesadas de actuando, cuáles son los resultados y las buenas prácticas y retos que se van generando en cada momento. Básicamente las empresas que quieren adherirse a los principios, toda la información está en la web weps.org, tienen toda la información, pero básicamente debe de remitir al secretariado web una nota que es una proforma donde muestra su interés en adherirse a los principios y además se compromete a al menos tres cosas. Por un lado, desarrollar un análisis sobre brechas de género dentro de la empresa. Hay una metodología desarrollada por mujeres, el Pacto Global y el Banco Interamericano de Desarrollo, que está en línea, disponible para las empresas y que les permite desarrollar este análisis. A partir de los resultados obtenidos, poder generar un plan de acción que, por un lado, refuerce los aspectos positivos que ya desarrolla la empresa y introduzca nuevas estrategias y acciones para cerrar las brechas de género que pueda haber. Y a partir de este plan de trabajo, pues evidentemente implementarlo y, como les decía, pues evaluarlo y generar información en torno a los avances, retos y buenas prácticas. Básicamente, esta iniciativa de los webs tiene un impacto sobre los objetivos de desarrollo sostenible, muy focalizado en el objetivo 5 de igualdad de género, pero también lo tiene en la promoción del trabajo decente y el crecimiento económico, el objetivo 8 y el objetivo 10 de reducción de las desigualdades, y muchas de las estrategias locales de promoción de estos principios se están desarrollando a través de alianzas para conseguir estos objetivos. ¿Cuáles son los beneficios de incorporar
o de adherirse a los principios web y incorporar el género a nuestra empresa. Básicamente se genera, y esto hay estudios, pónganlo en la web, de distinta índole, desde el INCAE, distintos centros de pensamiento y universidades, que dicen que claramente la incorporación de mujeres a los espacios de dirección y gestión de las empresas genera clima laboral que fomenta la atracción y la retención del talento humano dentro de las empresas. Que básicamente este clima laboral también ayuda a aumentar la productividad de estas personas, no solo las atrae a los proyectos, sino que las retiene, sino también que aumenta la productividad y el grado de compromiso que existe de estos colaboradores para con la empresa. También fomenta la innovación, la incorporación de mujeres, ya que genera nuevas perspectivas dentro de la empresa, mejora la toma de decisiones. Cuanto más ángulos del análisis puedan ser tomados, es mucho mejor para las empresas, y la incorporación de mujeres da nuevas perspectivas y evidentemente la resolución también de problemas, así como la construcción de ideas disruptivas, de nuevos modelos de producción o de provisión de servicios. También el incorporar una política de género, los principios webs a las empresas, mejora la imagen corporativa. Claramente este es un valor que distintos stakeholders y partes interesadas de la empresa valorarán, y eso hará crecer su imagen, y también el reconocimiento, como les decía, de stakeholders y de otras partes interesadas. Logra una ventaja competitiva con respecto a la competencia. De hecho, el otro día me quedé sorprendido porque vi un anuncio de helados que básicamente se centraba en con las condiciones de los productores de la materia prima del helado. No te decía nada durante todo el anuncio del helado, del producto en cuestión. Entonces, los temas de género evidentemente generan, frente a consumidores cada vez más conscientes, una clara ventaja competitiva. Aumenta las posibilidades en licitaciones y contrataciones. Antes les comentaba, por ejemplo, que la Unión Europea en sus tratados de libre comercio incorpora una serie de cláusulas que tienen que ver con lo sociolaboral y con aspectos que evidentemente también tienen que ver con las mujeres. Y, por lo tanto, el no tener políticas empresariales en este sentido puede cerrarnos puertas para licitaciones o contrataciones. Y por último, y lo decía Rita ahora, es una estrategia, claramente los principios del empoderamiento de las mujeres es un instrumento que claramente contribuye a la justicia social, generando sociedades más equitativas y sostenibles. Evidentemente es fundamental que trabajemos en esa línea. Las empresas, el sector privado, tiene también un rol claro dentro de la sociedad, y por lo tanto una responsabilidad de ser parte de las soluciones y de las nuevas formas de construir esta mayor equidad y esta mayor sostenibilidad. Y básicamente este es la finalidad última, ¿no? Más allá de que la empresa funcione y de que pueda lograr ventajas competitivas, mejores contratos o un mejor clima laboral, al final esto incide y suma a que las sociedades sean más equitativas y más sostenibles. Pues yo aquí finalizo mi presentación. Muchas gracias nuevamente a ONU Mujeres y al Ministerio de Economía
por invitarme y quedo atento a la segunda parte de preguntas. Gracias y buenos días. Agradecemos la intervención de Jesús Peña en este webinar. Ahora pasaremos a presentarle a nuestra segunda panelista, Aide de Trigueros, quien es directora ejecutiva de la Fundación Empresarial para la Acción Social, Fundemás, organización promotora de la responsabilidad social empresarial y sostenibilidad en El Salvador. Aide cuenta con 35 años de experiencia en el sector público y privado, con cooperación internacional para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas y desarrollo de emprendedores. Ha sido consultora y conferencista a nivel internacional, así como directora y gerente general de diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas. También ha fundado diferentes instituciones orientadas al fortalecimiento de la competitividad de las empresas en El Salvador y posee un posgrado en Administración Bancarias en el INCAE, Administración de Empresas y diversos diplomados en Sostenibilidad, Políticas Públicas, Microfinanzas y Emprendedurismo, entre otros. Nuestros asistentes los dejo en estos momentos con nuestra segunda panelista, Aide Trigueros. Buenos días. Solamente quisiera confirmar si se mira la presentación. Solamente tiene que ponerla en pantalla completa. La podemos ver, pero en archivo PPT. Ok. Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Siempre este es un tema de hablar de sostenibilidad que nos entusiasma mucho y sobre todo desde esta perspectiva de género en el marco de la pandemia. Ya Jesús dio un marco de referencia de la importancia de trabajar con las mujeres y pues yo quizás me voy a centrar un poco más a hablarles de algunos datos a nivel local, algunos ejemplos de empresa, para terminar con una propuesta de guía que pudieran utilizar para sus negocios, siempre manteniendo esos principios que les hablaba Jesús sobre el empoderamiento de la mujer, ¿verdad? No cabe duda que la pandemia nos ha creado un shock no solo de salud, social, sino también económico. Ya todos sabemos que más o menos el 60% de las mujeres de todo el mundo trabajan en economías no estructuradas. En el caso de El Salvador, el 65% de las mujeres del sector informal y de microempresas son lideradas por mujeres. Por otra parte, en este entorno de la pandemia, nos encontramos que muchas mujeres están confinadas en sus casas con abusadores. Ha aumentado el 70% de violencia doméstica entre las mujeres y por otra parte también nos encontramos con un alto desempleo, que al mismo tiempo, las mujeres al mismo tiempo de perder su empleo, ha aumentado el trabajo de cuidado no remunerado en sus casas, lo cual se vuelve todavía mucho más trabajo que el que cotidianamente se realiza. Como hay una serie de lineamientos de cómo incorporar dentro del trabajo prioridades enfocadas a las de las mujeres, y en este caso hay 3 prioridades que se han enfocado a raíz de la pandemia. Uno es garantizar la igualdad de representación de las mujeres en la planificación de la respuesta y toma de decisiones. Ya vamos a ver en la guía que les voy a presentar cómo al establecer y proponer un comité de gestión de riesgo hay que pensar justamente en incorporar a las mujeres
Impulsar un cambio transformador en pro de la igualdad, abordando las cuestiones relativas a los cuidados remunerados y no remunerados. O sea, hay que considerar esto al momento de planificar las tareas, considerar a las mujeres y a las niñas en todas las acciones empresariales para abordar el impacto socioeconómico del COVID. Ya Jesús nos mencionaba los 7 principios web, ¿verdad? Yo realmente lo que voy a tratar de mostrarles de estos 7 principios son algunas prácticas que las empresas ya están haciendo y cómo incorporamos estos principios a la guía que les voy a proponer. En primer lugar, el primer principio habla sobre liderazgo, el segundo tratado sobre hombres y mujeres de forma equitativa, el tercero velar por la salud y seguridad y bienestar, el cuarto promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres, el 5, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial con su cadena de suministros y marketing a favor del empoderamiento de las mujeres. Y 6, promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias. Y 7, evaluar de manera general cómo incorporo las mujeres al mercado laboral. En el tema del liderazgo, ¿verdad? Encontramos cómo mostrar públicamente el compromiso de la alta dirección y del equipo ejecutivo respecto a cómo abordar las desigualdades de género y en particular durante la pandemia, asegurar que haya diversidad en las voces de las mujeres, tengan un papel en los grupos de trabajo, equipos de respuesta a la crisis y que tanto mujeres como hombres estén representados y participen en las decisiones. Un poco lo que les decía, cómo en esos comités incorporo mujeres para asegurarnos que se tome en cuenta la situación de las mujeres al momento de hacer una serie de acciones y establecer canales de comunicación claros. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso del sur, lanzó un programa de equidad para el progreso con el cual promueve la reducción de la brecha de género dentro del sector eléctrico. En el caso de Tigo, ha mostrado el liderazgo a través del presidente al reunirse en diferentes webinars con las mujeres. Los otros 2 principios relativos a la equidad laboral y bienestar laboral, lo que nos indican es cómo tener en cuenta a las personas con responsabilidades de cuidado y adaptarse a las necesidades adicionales que puedan tener durante la crisis. Esto incluye esquemas de flexibilidad de trabajo para las madres y padres. O sea, todos sabemos que con la crisis las mujeres han asumido, además de sus actividades diarias de trabajo, el cuidado de los niños, son maestras, son educadoras, son madres de familia, son cuidadoras, y entonces cómo tener en cuenta todo eso para el tema de los esquemas de flexibilidad. Alentar a los hombres a que compartan la carga de las tareas domésticas y cuidado no remunerado de los niños. Considerar la salud física y mental y emocional del personal. O sea, hay muchas personas estresadas por diferentes razones, ¿verdad? Algunos ejemplos, por ejemplo, Holcim tiene su meta lograr un mínimo del 30% de diversidad de género. Está el programa de liderazgo femenino que nació con el fin de impulsar el talento, el desarrollo de las mujeres. Aquí han desarrollado una serie de programas para ayudarles. En el caso de Tigo, tiene programas para salud mental, para disminuir el estrés, herramientas para manejar la ansiedad y la incertidumbre, manejarla de manera positiva. Estos son algunos ejemplos, principios de gestión y operación durante el periodo de trabajo remoto, o sea, cómo gestionar el tiempo,
cómo comunicarnos, cómo arreglar el lugar de trabajo. Hay otro principio que está enfocado al apoyo del emprendimiento femenino, aprovechar la situación para descubrir nuevas empresas locales, en particular empresas propiedad de mujeres que se ven afectadas por la crisis. En el caso, por ejemplo, del Banco Agrícola, tiene en su plataforma se pueden encontrar programas para emprendedoras salvadoreñas. Tenemos empresas como La Constancia, que ha sacado programas para toda su cadena de tiendas. Y aquí encontramos, por ejemplo, empresas como Coca-Cola, Tigo, Colgate, el grupo Bimbo, que ha sacado programas muy orientados a trabajar con toda su cadena de proveedores y con sus clientes, cómo acercar los productos a sus clientes. De manera general, esta es una muy breve introducción, pero yo quisiera alentarlos a aplicar o alentarlas a aplicar esta guía, ¿verdad? Esta es una guía orientada a las empresas desde una perspectiva de sostenibilidad, empatía y contribución con las partes interesadas durante una situación de crisis. O sea, ya hemos visto cuáles son los principios de género, entonces ahora habría que ver cómo esos principios los aplico en esta guía. Esta guía consta de 9 pasos o de 9 estrategias que podemos cumplir. Hay muchas empresas a la fecha que la han estado implementando, o sea, no necesariamente se tiene que cumplir de paso a paso. Muchas veces hay empresas que ya han estructurado su comité de crisis y tal vez necesitan redefinir su producto y servicios para el entorno actual. Entonces, sin embargo, este es un paso a paso que, les repito, las invito a ponerlo en práctica o a poder trabajar en otra oportunidad la implementación de esta guía para adaptar sus negocios a la situación actual y prepararlas para esta reapertura que estamos viviendo. El primer paso es la conformación del comité de crisis, una representante de cada área clave, tomador de decisiones de negocios, donde se deben de tomar medidas de bioseguridad. El segundo paso es actualizar sus mapas de partes interesadas. ¿Quiénes son las personas que más nos importa dentro de la empresa a las que tenemos que llegar? Y también revisar cuáles son las temáticas críticas para la continuidad del negocio. Luego, el paso 3 es desarrollar un plan de continuidad del negocio, considerando los impactos sociales, económicos y ambientales. El siguiente paso es asegurar la continuidad de su cadena de valor, ¿verdad? Porque parte de mi cadena de valor son los proveedores, son los clientes, entonces tengo que pensar integralmente. 5, establecer claros canales de comunicación. 6, redefinir productos y servicios para el entorno actual. Aquí es donde podemos poner en práctica mecanismos de innovación, estrategias innovadoras. Una vez yo tengo la redefinición de mis productos y el tema de innovación, puedo trabajar en el ajuste a la estrategia de RSE y sostenibilidad. Y 8, prepararse para la reapertura de operaciones. Y 9, la apertura de operaciones y responsables de networking. Esos son como los 9 pasos que sigue esta guía. Y seguidamente vamos a ver un detalle de esta guía. Primero, como les decía, el comité de crisis, la creación y definición del comité de incidencias de crisis, que también puede ser un comité de sostenibilidad, incluye a las áreas operativas y de comercialización de las empresas,
a los responsables de sostenibilidad y asuntos corporativos. En este caso, era el que decía que debe de estar liderado por el más alto liderazgo dentro de la organización, y también se deben de incorporar mujeres, ¿verdad? Aquí es donde se definen como las grandes líneas. El paso 2, les decía, todas las empresas en el entorno actual se han encontrado con nuevos hábitos de consumo, nuevas rutas de trabajo. Esto incluye los públicos con los que las empresas se relacionan y temáticas que deben de atender para la continuidad del negocio. Se recomienda a la empresa refrescar, en caso de no tenerlos, hacer sus mapas, ¿verdad? Sus mapas de stakeholder o sus mapas de partes interesadas o de público más determinante dentro de la empresa. Por ejemplo, probablemente antes el tema de motoristas o el tema de delivery, el tema de distribución, no era una parte interesada o un público interesado para la empresa. Ahora se volvió determinante. Entonces yo debo de trabajar dentro de mi mapas de la empresa, quiénes son mis clientes, a dónde están, cómo está mi público interno, cómo está mi cadena de proveedores, cómo están los diferentes distribuidores con los que trabajo, cuál es el entorno en el que me desarrollo, porque al momento de trabajar las estrategias debo de considerar todos esos puntos. Luego tengo que trabajar mis temas materiales, y esto va relacionado a un mapa de priorización de temas. Por ejemplo, si la empresa no está digitalizada, se vuelve ahora un tema prioritario. Entonces, ya en mi plan de trabajo tengo que considerar este tema de digitalización. El punto 3 es el desarrollo de mi plan de continuidad del negocio. Hay muchas empresas que con solo hacer su plan de continuidad de negocio ya están considerando los puntos 1 y 2, ¿verdad? Es decir, establecen su comité de gestión de riesgo, lo cual es liderado por la alta autoridad. Definen sus mapas, quiénes son mis partes interesadas, cómo están mis clientes, cómo está mi cadena de proveedor, cómo están los distribuidores, cuáles son las disposiciones legales que han salido. Y luego trabajo cuáles son los temas importantes, y en este tema replanteo los objetivos del negocio, establezco mecanismos de protección de los activos físicos, financieros, comerciales, humanos e inteligentes del negocio. Es urgente el diálogo social activo entre los colaboradores y los empleadores, y establece protocolos para sus operaciones. En el caso del punto 4 es asegurar la continuidad de su cadena de valor. Esto es importante porque al principio de la pandemia muchas empresas se encontraron sin materia prima, sin proveedores. Entonces, los protocolos que estamos trabajando en el marco de esta pandemia debe de considerar no solo la empresa, no solo los clientes, sino que todo debe de ir dirigido también a la cadena de valor, ¿verdad? Hay que analizar la demanda de las materias primas e insumos, además de establecer los protocolos para toda la cadena de valor. Se sugiere hacer alianzas con sus proveedores y hacer estrategias conjuntas, desarrollar estrategias de continuidad, desarrollando las operaciones. O sea, a mí me interesa que mi empresa camine, ¿verdad? Que se mantenga, pero también para que mi empresa camine y se mantenga, debo de trabajar con toda la cadena de proveedores.
El quinto paso es establecer canales de comunicación de sus clientes y consumidores, mantener una comunicación abierta, transparente y eficaz con los proveedores, con los clientes, porque siempre se busca la fidelidad. El punto 6 es redefinir productos y servicios para el entorno actual. Aquí es estudiar no solamente productos, sino que redefinir procesos, ¿verdad? O experiencias. Entonces, ¿cómo ha cambiado el entorno? Yo no puedo seguir funcionando como funcionaba antes los procesos ni los mismos productos. Entonces, esto es una llamada a trabajar nuevas formas de operar y comercializar. Se vuelve vital para la continuidad del negocio, un buen momento para capacitar a su equipo en metodologías de desarrollo de focos de innovación que le permita. Hay empresas que se han ido a innovar y han querido desarrollar procesos innovadores, pero sin tomar en cuenta los puntos anteriores que les decía, que es de conocer quiénes son mis partes interesadas, cuáles los puntos más importantes, y a partir de ahí puedo empezar a innovar. Una vez que yo he hecho un desarrollo, una redefinición de mis productos y mis servicios al entorno actual, ajusto la estrategia de RSE y sostenibilidad y luego me preparo para la reapertura de operaciones. O sea, yo sé que aquí se ha oído un poco largo, pero ese paso a paso es importante para asegurar una buena reapertura de operación. No puedo estar funcionando como estaba antes, ¿verdad? Seguramente tengo que hacer un ajuste, entonces por eso prepárese para la reapertura de operaciones y un poco estarnos preguntando si ya estamos listos para esa reapertura. ¿Qué debo de tomar en cuenta? Y aquí ponía un esquema que debe de ser como un ciclo de mejora continua, ¿verdad? Es decir, analizo, monitoreo, evalúo, reactivo, otra vez el comité de sostenibilidad e incidencia de crisis revaliza y le doy continuidad al negocio. Aquí es cómo pensar en un ciclo de mejora continua de la empresa. Y finalmente, pues me preparo para la apertura de operaciones responsables. Aquí es un poco networking. Aquí los trabajos del Comité de Sostenibilidad están operando bajo la mejora continua que les mencionaba en el punto 8. Hay comunicado adecuado de los avances o cambios en los planes de acción. Se monitorea el entorno de los negocios que se vuelve relevante, hay una comunicación constante, se monitorea el ambiente en los temas sociales, políticos, económicos y ambientales y se realiza un marketing responsable con transparencia y ética de los productos y servicios y se comunica y todo eso se mantiene en ese ciclo de revisión y de supervisión de todos los resultados y cómo nos va saliendo para poder ir redefiniendo. Esta es la guía, ¿verdad?, en la que Fundemás propone y ha venido trabajando con las empresas y justamente por eso es que yo les decía que la apliquen. Nosotros la estamos subiendo en nuestra página web y desde allí ustedes pueden consultarla porque hoy les he presentado la guía de paso a paso, pero en muchas de estas situaciones hay una guía para implementar cada uno de estos pasos, cómo ver quiénes son sus partes interesadas, cuáles son los asuntos que más le impactan y así sucesivamente cómo crear ese comité, qué responsabilidades hay que darle a ese comité, cómo incorporar a las mujeres en ese comité, cómo ajustar los tiempos de trabajo en todo para poder ser más competitivo en las operaciones. Entonces, les quería, pues, además de compartirle y motivarlos a que incorporen
el tema de género de una manera práctica en sus operaciones, ponerles a disposición también esta guía para que tengan una buena reapertura de sus negocios. Muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes por su retroalimentación. Pedimos a nuestros panelistas que por favor habiliten sus cámaras para dar inicio a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología Una pregunta para su posterior respuesta. Muchas gracias a todos los participantes que han enviado preguntas. A continuación daré lectura a la primera pregunta de esta mañana. Dice, quisiera saber cuánto tiempo toma el implementar los 7 principios en una empresa por la experiencia que tiene Jesús. Le pido habilitar el micrófono, Jesús. Disculpen, había habilitado la cámara, pero no el micrófono. Pues en respuesta es bastante complicado establecer un tiempo, porque básicamente a partir de que las empresas se adhieren a los principios, como les comentaba, hacen este análisis de brechas y a partir de la situación que tenga la empresa, pues determina un plan de trabajo. No hay una obligatoriedad de trabajar sobre todos los principios. La empresa decide sobre cuáles trabaja y genera este plan de acción. Entonces es muy variable dependiendo de la empresa, del tamaño, del sector y de la situación concreta. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta dice, en un sistema capitalista, ¿cuáles son los indicadores de que en las empresas privadas se aplica un enfoque de derechos humanos? ¿Y quién debe realizar la Contraloría de las medidas para el logro de igualdad de género en el ámbito laboral? Bueno, tal vez allí hay una serie de mecanismos de evaluación, ¿verdad?, que la empresa pueda utilizar. Entonces, por ejemplo, hay empresas que cotizan a bolsa de valores y entonces ahí tienen que presentar cuáles son los indicadores orientados al tema de derechos humanos. Y hay una serie, como les decía, de indicadores y de KPIs que son medibles, ¿verdad? No es que la empresa diga, yo tengo un enfoque de género y solamente va a tirar una declaración y ya por eso tiene un enfoque de género, ¿verdad? Sino que hay KPIs que pueden determinar si efectivamente la empresa tiene o no un enfoque de género, ¿verdad? Desde una perspectiva de derechos humanos o desde una perspectiva de empresa. Entonces, eso es, digamos, para las empresas que cotizan. Sin embargo, hay una serie de metodologías que pueden utilizar. Por ejemplo, Fundemás tiene una herramienta que se llama Indicarse, que hay un indicador, ¿verdad?, que está orientado al tema de derechos humanos y es una serie de preguntas de autoevaluación que puede hacer la empresa, donde poco a poco le va preguntando hasta uno ir realmente, se va repreguntando uno mismo si realmente tengo una política de inclusión, una política de derechos humanos y muy específicamente el tema de género, ¿verdad? También desde Fundemás tenemos una herramienta que se llama Incluirse, que también esto invitamos a las empresas, es un autodiagnóstico solamente para definir si es una empresa inclusiva o no,
¿verdad? Entonces es un mecanismo de autoevaluación, ¿verdad? Nadie lo va a ir a medir, aunque sí les quiero decir que si una empresa quiere exportar, o sea, hoy cada vez los mercados están valorando si la empresa tiene una política de género o no, ¿verdad? Y tiene igual mecanismos de diagnóstico o de cuestionarios para preguntar si la empresa está aplicando principios de género o no. Entonces, ya hay, como les digo, una serie de indicadores medibles y cuantificables que la empresa se puede autoevaluar o ser autoevaluada por otros y poder identificar si tiene una política de género, de inclusión y en el tema de derechos humanos. Solamente sumar a lo que dice Aide, que básicamente estos indicadores, hay varias fuentes ahora de donde se pueden tomar, ¿no? Por un lado están los principios rectores de las empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, que es el marco que establece los aspectos generales de las empresas en la temática de derechos humanos. Está, como les comentaba, los principios del empoderamiento de la mujer, los objetivos de desarrollo sostenible también establecen resultados e indicadores concretos para los temas de género que se pueden vincular a las empresas. O sea, el marco de donde nutrir esos indicadores es importante y, como comentaba Aide, ya hay instrumentos específicos desde las empresas que cotizan en bolsa con el Global Reporting Initiative, ¿no? que les permite a las empresas evaluarse sobre distintos aspectos, entre ellos los derechos humanos, el Pacto Global de las Naciones Unidas y sus 10 principios que también permiten a las empresas generar un plan de acción, unos indicadores y una actuación en torno a distintos aspectos de los derechos humanos. Muchísimas gracias por sus respuestas. La siguiente pregunta dice así: ¿quiénes serían los responsables dentro de una empresa para aplicar la guía explicada por Aide? Bueno, allí por eso les decía, se recomienda empezar por la alta dirección, ¿verdad? O sea, aquí, ¿cuál es la alta dirección? Si es una empresa pyme, el propietario de esta empresa, ¿verdad? Entonces, este es el que debe de empezar a definir ese comité de gestión, ¿verdad? Y si es con enfoque de género, considerar que tiene que incorporar mujeres en ese comité y tomar en cuenta la situación de entorno que tienen las mujeres para ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces, empieza desde allí y luego, como les decía, hay que ir levantando quiénes son mis partes interesadas, ¿verdad? O los stakeholders, o quién es determinante en mi empresa, o sea, mi público interno, mis clientes, mi cadena de proveedores, mi distribuidor. O sea, eso lo tengo que conocer bien porque eso me va a ayudar a determinar la estrategia. Igual, cuáles son los temas de impacto, de riesgo, ¿verdad? Entonces, eso se propone trabajarlo en un comité. Dependiendo del tamaño de la empresa, así es como se hace una propuesta, ¿vea? Si es una empresa mediana o grande, se propone que esté la gerencia general y las diferentes áreas de departamento de compras, de mercadeo, de recursos humanos, de marketing, ¿verdad? De tal manera para tener una mirada holística de la empresa. Si es una empresa más pequeña, puede estar el propietario, el encargado de producción, y si es una empresa más pequeña todavía, probablemente el propietario con el colaborador, 1 o 2, trabajar eso, pero estos 9 pasos pueden ser aplicados
por cualquier tamaño de empresa. Nosotros hemos tenido ejemplos de empresas grandes que decían, yo tengo todos esos pasos, sin embargo, hubo necesidad de actualizarlos. Hemos tenido empresas pequeñas que los hemos acompañado de paso a paso para poder implementar esa guía, ¿verdad? Entonces, como les digo, es una guía que le da un rumbo y le da una ruta a la empresa que pueda seguir. Pero sí es importante que el dueño, el gerente general o el presidente esté dirigiendo ese equipo que va a trabajar una nueva estrategia y cómo reactivar el negocio. Muchísimas gracias a los ponentes por sus respuestas. Doy por finalizada la etapa de preguntas. De parte del Ministerio de Economía, queremos agradecer a Rita Casisi, coordinadora de programa ONU Mujeres, por su apoyo en el desarrollo de este webinar. A la Unidad de Género del MINEC y a los equipos técnicos de todas las instituciones que hicieron posible este webinar. Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, ONU Mujeres, MELDIT, Mujeres, Economía Local y Territorios, por su cooperación. Y sobre todo, a los especialistas Aide Trigueros, directora ejecutiva de la Fundación Empresarial para la Asociación Social Fundemás, y a Jesús de la Peña, fundador y director ejecutivo de la empresa consultora Con Sostenibilidad, por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia y conocer más sobre los beneficios de incorporar mujeres en puestos gerenciales y directivos para mejorar el clima laboral y la productividad de los equipos. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que estaremos realizando el día de hoy a las 2 de la tarde, el cual será impartido por el licenciado Boris Lemos, quien es jefe del Centro de Información Ozartec, en el tema etiquetado general bajo el enfoque del Reglamento Técnico Centroamericano 67010710, sector alimentos previamente envasados. Los esperamos en los próximos webinars que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos un buen día. Gracias.